Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Bienvenidos a Reunión de Pauta, los que se están sumando a la sintonía de la 100.5 aquí en Radio Pauta. Gracias por acompañarnos en Santiago en la 100.5, en el 99.1 desde Antofagasta. Si estás en la región de Valparaíso, en el litoral 96.7, también en Temuco 96.7 y en pauta.cl, por supuesto, en el lugar que tú elijas. Gracias por estar conectado con nosotros a esta hora en nuestro espacio de conversación para discutir sobre algunos temas de contingencia junto a nuestros panelistas que ya están conectados además, así que le vamos a dar la bienvenida de inmediato a nuestro equipo de cada miércoles. Está con nosotros Magdalena Mervilá, historiadora y directora ejecutiva de Red Cultural. Bienvenida, Magdalena, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Seba, aquí estamos. Gracias por estar con nosotros nuevamente. También está junto a nosotros el economista, estudiante del doctor en Economía de la Universidad de Massachusetts, Amherst, y director del Observatorio de Políticas Económicas OPES, Nicolás Bome. Bienvenido, Nicolás. Hola nuevamente, gracias. Me salté la semana pasada, pero ya estoy de vuelta. De vuelta, bienvenido otra vez. Y Eduardo Olivares, periodista, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Manchester, máster en Asuntos Internacionales por la Universidad de California, San Diego, editor general de Pauta, también junto a nosotros. Bienvenido, Eduardo. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por estar junto a nosotros. Eduardo, Magdalena, Nicolás, nuestro equipo para este día miércoles nos traen sus noticias coladas, las propuestas de temas para analizar, aquellas que quizás no estuvieron en el radar de los medios durante los últimos días, pero que queremos analizar en más detalle. Y por cierto, también tenemos nuestro tema principal, y es a lo que le vamos a dedicar buena parte de nuestro programa en este primer bloque, para entrar ya en los aspectos específicos, en el contenido, en la carne que tendrá esta nueva constitución que está redactando la Convención Constitucional y que desde este lunes entra en una nueva etapa, porque ya parte la discusión sobre, como decíamos, el contenido específico, ¿no? Debates que se van a dar a través de comisiones, también en las sesiones ampliadas, y uno de los puntos relevantes que ha ido tomando fuerza también por la situación política que está viviendo nuestro país tiene que ver con el régimen de gobierno que tendremos a partir de esta nueva constitución. Hay posturas que buscan llevar a nuestro país a un sistema semipresidencial, incluso algunos plantean la idea de un parlamentarismo, ideas que tienen, por supuesto, muchas ventajas y otras desventajas, son las que estaremos analizando en esta conversación, pero la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral será la que tendrá que discutir primero en esta instancia este tema. Y ahí se va a debatir precisamente este asunto. Vamos a conversar sobre el tema en los próximos minutos junto a nuestros panelistas para analizar los escenarios y proyectar, hacer un poco de política ficción también sobre la base de lo que hoy día tenemos y el diagnóstico actual. Nicolás, ¿qué crees tú que debería ser nuestro país en esta materia? ¿Hacia dónde se debería encaminar Chile? ¿Hacia un sistema más presidencialista como el actual o uno más cercano al parlamentario? Yo diría dos cosas primero. Sí. Creo que hemos vivido en un régimen político con demasiados actores con poder de veto. Primero, la minoría de derecha que contó con la capacidad de bloquear muchas leyes, juntando 3/7 en el Parlamento, el Tribunal Constitucional y el propio presidente, quien ha tenido muchos poderes de veto. Junto con eso también un hiperpresidencialismo que implica que el presidente tiene poder de agenda sobre la discusión legislativa, facultades de colegislador, el poder de veto, muchas mayores capacidades técnicas que el Parlamento, decretos, estados de excepción, etc. Entonces creo que hay que avanzar hacia una democracia donde haya menos poder de veto de los distintos actores, que pueda procesar de mejor manera las demandas sociales, y luego, por supuesto, hay que al menos atenuar el presidencialismo. Yo personalmente me tiendo a inclinar por sistemas más parlamentarios. Creo que la lógica de generar acuerdos de coalición luego de que ya se sabe la correlación de fuerzas a partir de las elecciones es interesante, cómo funciona ahí el programa como un contrato entre distintas fuerzas políticas y la flexibilidad que tienen estos sistemas para procesar crisis políticas. Por ejemplo, probablemente el presidente hubiera sufrido una moción de censura después del 18 de octubre del 2019 si hubiéramos estado en un sistema parlamentario, y tal vez eso hubiera permitido una dinámica política más sana los últimos 2 años. Ahora,
tal vez. Sí. Entonces creo que son características interesantes, pero que sin duda también tienen que ponerse en juego con lo que ha sido nuestra historia, digamos, constitucional y respecto a los regímenes de gobierno. Eduardo. Es un muy buen tema, es súper amplio. Respecto de los poderes de veto que mencionaba Nicolás Gómez, hay que tener ojo también, porque los poderes de veto existen y numerosos en los otros regímenes de gobierno. En un sistema parlamentario, por ejemplo, usted tiene tantos vetos como mayorías puede ir generando en la Asamblea o en el Parlamento. Hay vetos en numerosas instituciones también y se van concatenando unos con otros. En los sistemas semipresidenciales hay más vetos todavía, porque hay más actores formales en juego. Eso como un tema. Segundo tema, hay un investigador que es de la Universidad Católica de Temuco, que yo he seguido bastante últimamente, y el mismo John Miller en algún minuto también planteó ideas parecidas, que indican que en Chile existe un mito respecto del hiperpresidencialismo. A ver. Hemos tendido a reducir efectivamente algunas atribuciones que tiene el presidente y simplemente no constatamos, simplemente le asignamos la etiqueta de que es hiperpresidencialista por algunos de los factores que mencionó Nicolás, que sí existen. Pero desmontar la idea del presidencialismo, para eso basta mirar los últimos 2 años en este país. ¿Alguien me puede decir que de verdad tenemos un presidente con numerosas atribuciones hoy día? Porque una cosa es la que dice el papel, una cosa es la que dice la Constitución, pero lo que ha demostrado la Contraloría General de la República, lo que ha demostrado el Tribunal Constitucional cuando le bajó, ya no sé si el segundo o el tercer retiro, lo que ha demostrado el Parlamento cada vez que el presidente pone alguna urgencia y el Parlamento simplemente no la respeta porque no la pone en los primeros lugares de la agenda. Y en cambio, los parlamentarios han puesto más bien iniciativas propias, dándole cierta prioridad a la discusión legislativa. Bueno, todo ese tipo de asuntos, más otros más, revelan que en realidad la estatura de la figura presidencial en Chile la habíamos tenido por hiperpresidencialista porque también habíamos tenido un sistema de partidos más ordenado, más disciplinado. Pero eso era un espejismo que se rompió en el último par de años. Por lo tanto, yo no coincido con la tesis de que exista hiperpresidencialismo en Chile. Y por último, respecto a cuál es el mejor sistema, y quizá para eso podemos ahondar un poco más después, creo yo que el parlamentarismo es la boutique a la que muchos técnicos, sobre todo politólogos, aspiran permanentemente, lo consideran sexy, lo consideran es más bello, entretenido, Sí, qué sé yo, pero no es un sistema para Chile. Ya podríamos profundizar en ese punto, Eduardo, pero escuchamos a Magdalena. Yo estoy de acuerdo con lo que planteó Eduardo y de hecho también con los dos puntos, con el punto del mito del hiperpresidencialismo por una parte, porque generalmente las constituciones cuando son buenas permiten también esta flexibilidad y nos pasó en Chile, no en esta ocasión nomás, la constitución, digamos, cuando tuvimos parlamentarismo pasó con la misma constitución, se hizo el cambio sin tener que cambiar la constitución, o sea, eso también es parte del mito de que para poder cambiar el sistema es necesario cambiar la constitución, o sea, nuestra historia no pasó y no funcionó el parlamentarismo y en eso estoy de acuerdo, también lo encuentro tremendamente sexy, ustedes saben a mí lo que me gusta, el mundo británico, encuentro que es fantástico, pero nosotros no tenemos la idiosincrasia para hacer eso. Es más, o sea, nuestro país en su historia logró enrielarse, particularmente por esa visión que permitió hacer un espejo de lo que era básicamente la monarquía, dándole ciertas atribuciones, y también es importante tener en cuenta que estos vetos tienen que ver precisamente para que no haya los abusos, en el fondo unos se controlan a los otros, y ciertamente lo que dice Eduardo es cierto, o sea, en nuestro supuesto presidencialismo tenemos en el fondo, algunos hablan incluso de parlamentarismo de facto, pero más que eso es que el presidente no tiene el poder para roncar como supuestamente un hiperpresidencialismo sería. Más bien, sí, es el jefe de Estado y de gobierno, tiene supuestamente las atribuciones, y en eso concuerdo con Eduardo, es el orden de los partidos políticos. Hoy día tenemos una realidad que se dispersó mucho más. Yo diría que las fuerzas no están ordenadas, los partidos han perdido esa capacidad de aunar y de ordenar a sus huestes, lo que hace que precisamente se produzca lo que estamos viendo hoy día. O sea, no creo que tengamos un hiperpresidencialismo y si es tal es solamente de nombre,
o más bien de rótula, más que real, porque ya ni siquiera es nombre, porque nuestro nombre es presidencialismo, no hiper. El que habla de hiperpresidencialismo, viendo lo que está pasando, es básicamente situar una caricatura. Nicolás, abordemos ese punto con lo que plantean Eduardo y Magdalena sobre este hiperpresidencialismo. Yo creo que justamente lo que ha pasado en los últimos 2 años es que tenemos a un gobierno y en particular un presidente con niveles bajísimos de legitimidad desde el punto de vista social, incluso desde el punto de vista cultural, si se quiere, montado sobre un régimen que yo sí creo que es hiperpresidencial. Entonces, efectivamente, tenemos que se genera una dinámica política que no es capaz de procesar lo que está ocurriendo en el país, justamente porque las atribuciones formales que tiene el presidente, que son muchas, no se condicen con la capacidad política que tiene el presidente de la República para llevar adelante su agenda. Entonces creo que todo esto que, por ejemplo, se ha llamado como parlamentarismo de facto o toda la debilidad del gobierno se transforma en un problema porque justamente se monta sobre un sistema que está, digamos, diseñado para que haya un presidente fuerte y un gobierno fuerte. Uh-huh. Entonces, como el sistema está diseñado de esa manera, pero de facto es absolutamente débil, nos vamos hacia una situación de crisis política que genera, bueno, todas las dinámicas, por ejemplo, como la de los retiros. Yo creo que hay muchas causas, pero creo que parte de la crisis política que estamos viviendo tiene que ver con el desajuste entre el diseño político institucional y cómo de facto hoy día los actores tienen o no tienen poder político. ¿Sí coincide en ese punto, Eduardo? Eso me gustó más cuando dijo que esto es multicausal. Muchas personas últimamente han asignado que el motivo por el cual tenemos serios problemas de crisis institucional en Chile se debe a que tenemos este pseudo hiperpresidencialismo. No, yo creo que sea un factor dentro de otros que incluso pueden ser, yo creo, más importantes. Pero... Bueno, de lo más importante, que para no meternos en la económica, meternos más bien en lo institucional, entre lo más importante está precisamente lo que mencionaba también Magdalena sobre la debilidad que ha tenido últimamente el sistema de partidos políticos chilenos. Uh-huh. Y ojo, se ha debilitado, pero aún así es fuerte. Esto es muy curioso. El sistema de partidos políticos chilenos está entre los más fuertes que hay en América Latina, porque basta mirar Perú para darse cuenta de que en Chile pareciera que tuviéramos un Hércules armando el sistema de partidos políticos chilenos. Entre otras cosas, esto siempre hay que recordarlo. Cuando usted va a la calle y a las personas le dicen, ¿dónde usted ubicaría a la UDI? ¿A la derecha o a la izquierda? No, a la derecha. ¿Dónde usted ubicaría al Partido Comunista? A la izquierda. ¿Dónde ubicaría a la Democracia Cristiana? Bueno, al medio. Bueno, esas cosas que para Sebastián, para Nicolás, Magdalena y a mí nos resultan súper obvias, bueno, en otros países no es tan obvio. No. Porque entre otras cosas los partidos van teniendo distintos nombres, se van cambiando además de posición en el tablero ideológico. Se van cambiando. Entonces, esa certeza, esa certidumbre que tenemos de localizar algunos partidos en el espectro ideológico, ya es una gran ganancia que tenemos en el sistema de partidos políticos chilenos. Ahora, habiendo dicho eso, efectivamente se ha estado gritando últimamente. Solamente un puntito nomás, perdón. Que yo creo que la historiografía chilena ha hecho un tremendo daño a la educación cívica. Ahora lo volví a escuchar de Magdalena. Chile nunca ha tenido parlamentarismo, jamás. ¿Por qué Chile nunca ha tenido parlamentarismo? Porque Chile nunca ha tenido un diseño en que usted tenga a un jefe de Estado y un jefe de gobierno diferentes. No, ¿Okay? Chile nunca ha tenido un primer ministro. ¿Y eso es central para la definición del sistema parlamentario? Sí, claro, es central, es parte de su definición. Y lo que ha pasado es que los historiadores que nos contaron de todos estos ciclos, ¿verdad?, que tenía la historia chilena, los diseños, se hablaba de la república parlamentaria, en fin, todo eso, simplemente mezclaron peras con manzana y se nos quedó el tutti frutti metido hasta el día de hoy, de tal manera que hoy día senadores como Quintana hablan de que tenemos un parlamentarismo de facto. Y no, señor Quintana, no existe el parlamentarismo en Chile. Magdalena. No. Sí, bueno, lo que pasa es que el Parlamento se toma atribuciones que no le corresponden y eso también, en el fondo, en nuestra historia sucede. Hay momentos más convulsos. Yo diría que más que dentro de las cosas, aparte del problema de los partidos políticos, hay un problema respecto a las instituciones, porque ha pasado a ser un deporte para muchos
pasar a llevar la Constitución y que a nadie le importe. Y además decirlo abiertamente. O sea, es como que de alguna forma se cuestionó la Constitución mientras se está haciendo un proceso, se supone que esa Constitución sigue vigente y más allá. Si la Constitución que se produce de este proceso no es del agrado, porque ahí hay un problema de confusión, porque todos dicen el poder constituyente, pero el constituyente está en las personas. Son las personas las que van a votar. Hoy día hay un mandato en los que van a hacer esta Constitución y si no les gusta a la gente después y la votan que no sigue rigiendo la anterior, y eso es algo que están tratando digamos, de establecer de que no es así. Y entonces se ha convertido en un deporte nacional para muchos el pasar a llevar, el quién la pasa a llevar más, ¿ya? Y quién se toma las atribuciones que no le corresponden. Entonces, nuestra crisis no es solo los partidos políticos, es del orden institucional y del Estado de Derecho, porque cuando nosotros tenemos una convención, que su mandato es solamente hacer la Constitución, y de pronto se pone a negociar internacionalmente, todas esas no son sus atribuciones. Y aquí el problema, yo diría que sobre todo del presidente y del Ejecutivo, y ahí concuerdo con Nicolás, de que más que la legitimidad no han tenido los pantalones de hacer lo que le corresponde, porque hay un momento en que hay que golpear la mesa y decir, un momento, usted no tiene atribuciones. Y efectivamente muchos han hecho muchas cosas que no tienen atribuciones, y como en la historia y en la vida, quien calla otorga, seguimos. Eduardo, tú hace un rato decías que Chile, o que el parlamentarismo no es un sistema para Chile, ¿no? ¿A qué te referías en particular? ¿Tiene que ver con la forma de organización de los sistemas de partido, digamos, que tenemos hoy día, o con asuntos culturales, idiosincráticos de otro tono? Diría que por dos motivos. La parte idiosincrática sí pesa. Resulta que cuando usted revisa todos los sistemas parlamentarios del mundo, el mundo hoy día está dividido casi un tercio en presidencialismo, un tercio en semipresidencialismo, con las dos formas que tiene, y un tercio en parlamentarismo, más o menos. Y cuando usted revisa los sistemas parlamentarios que hay en el mundo, la mayoría de ellos son tributarios del régimen de Westminster, ¿okay? Porque eran colonia británica. Entonces, de allí viene. Uno dice, bueno, pero ¿por qué en el caso de Chile y de los países latinoamericanos no tenemos un sistema parlamentario como el español? Porque, bueno, es que Magdalena nos puede explicar mejor por qué no. Pero lo que sí sabemos es que los tributarios del sistema presidencialista chileno más bien obedecen a estas innovaciones que hubo en Estados Unidos, que pensaron precisamente en romper con todo lo que tenía que ver con los británicos y crearon esta figura que harto les costó de tener un solo presidente. Pero bueno, hay una razón, por lo tanto, cultural, histórica, idiosincrática, que llevamos 200 años acostumbrados a un mismo sistema, si no es poca cosa. Y estaríamos, por lo tanto, cambiando del cielo a la tierra desde el punto de vista del régimen. Pero el segundo motivo, que es el que más me preocupa, es que se ha idealizado el sistema parlamentario. Se cree, como dice Nicolás, que en un sistema parlamentario todos nuestros problemas, o una parte de nuestros problemas, porque quiero ser justo con lo que él decía, que esto no es unicausal, una parte de nuestros problemas se podría resolver. No me hago cargo de esa afirmación. Sí, es verdad, es verdad. Porque dice que el presidente no tiene la legitimidad. Efectivamente, en un sistema parlamentario, cuando el primer ministro, para poner el mayor equivalente acá, no cuenta con el respaldo, o no, el partido mayoritario, si todavía está en el poder, lo echa. Echaron a Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿cierto? Para poner un caso así de, oye, pero ¿cómo es posible? La invitaron a irse y ella decidió irse, claro. Bueno, le dijeron, bueno, aquí está la puerta, usted se va solo, lo empujamos. Sí. Bueno, pero ahí hay un ejemplo, pero resulta que, ¿se acuerdan ustedes del Brexit? ¿Se acuerdan los papelón tras papelón que teníamos en el Reino Unido? Primer ministro Theresa May, que nunca consiguió llevar adelante el sistema. Es un sistema parlamentario, de hecho es el modelo del sistema parlamentario en el mundo. ¿Se acuerdan de Israel? 4 elecciones en 2 años. Sí. Un sistema parlamentario, multipartidista. Entonces, y ojo piensa con tú creer en armar gobierno. Para Chile, como hoy día como estamos, lograr, en el fondo, si hoy día no logramos poner de acuerdo a un grupo y en el fondo no quieren tener incluso, digamos, quórums altos porque niegan la posibilidad de los acuerdos, imagínate lo que sería armar un gobierno. Sería realmente, porque además hay que agregarle no durarían, y hay que agregarle la idiosincrasia chilena. Piensa tú, no durarían además porque estamos con las acusaciones constitucionales, los harían caer a cada rato. Pero además la idiosincrasia chilena es del mandado. Al chileno le gusta que le digan lo que hay que hacer. Tenemos una mentalidad socialista tan profunda que la gente no tiene un sentido individual de emprendimiento y de responsabilidad individual de su vida. Por lo tanto, y eso es algo que el mundo anglosajón lo tiene muy marcado.
Y ese es un gran problema, y por eso en Latinoamérica en general los parlamentarismos no van a funcionar nunca, porque tenemos ese germen anquilosado en lo más profundo. Aquí entró el mundo jacobino al tuétano, y ahí se quedó, y ese es un tema que está, y uno dice, ¿con qué? El realismo te dice, bueno, ¿qué es lo que hay? Bueno, esto es lo que hay, y ¿cómo lo ordenamos? Y eso fue el genio, podríamos decir, en el momento en que toda Latinoamérica estaba en anarquía. Chile salió en anarquía porque Portales, que no era un genio para los negocios, porque era pésimo para los negocios y mala persona también en su vida privada, pero tuvo la genialidad de ver, dijo, no, si aquí la única manera, ellos necesitan que digan que hay que hacer y se necesita orden. Y ahí, efectivamente, este país salió primero que el resto. Nicolás, ¿cómo ves todo ese punto? Bueno, yo primero no comparto esa visión un poquito despectiva respecto a nuestra población. Ahora, respecto a esta discusión, claro, de la estabilidad, inestabilidad, yo creo que es cierto lo que dice Eduardo, y hay algunos sistemas parlamentarios donde a veces se torna un poquito muy difícil superar los vetos cruzados, ¿cierto? Y poder constituir gobierno. Entonces hay que llamar a nuevas elecciones, o estos gobiernos son muy inestables cuando las coaliciones cambian muy fácilmente. Entonces, claro, eso yo creo que es un punto importante que él levanta. Ahora, yo creo que justamente como lo contrario que tenemos en Chile, de una rigidez extrema, también genera que el sistema político no tiene las herramientas para conducir crisis política, y creo que en ese momento estamos actualmente. Yo creo que ahora uno pudiese pensar arreglos institucionales dentro de un sistema parlamentario en donde se hiciera más difícil que hayan vetos cruzados. Por ejemplo, que en vez de que quien sea presentado como candidato a jefe de gobierno sea sometido a como apruebo o rechazo, quizás que se presenten varias candidaturas y la que gana es investida. No sé, en todo caso, tampoco quiero casarme diciendo el sistema parlamentario es lo que hay que hacer. En ningún caso. Lo que quiero decir es que efectivamente necesitamos un sistema político que sea más flexible, que tenga mayor capacidad, digamos, de resiliencia ante las crisis, y que ante eso creo que la posibilidad del sistema parlamentario está abierta. Pudiésemos también avanzar hacia un presidencialismo más atenuado, pero creo que hay una revisión importante que hacer. Y yo al menos no coincido con esta como visión portaliana, si se quiere, un poco como de el orden por el orden. Creo que es importante, por supuesto, orden, estabilidad, pero también responder y que haya un sistema político que propenda hacia que las mayorías, en un respeto, por supuesto, de las minorías, pero que las mayorías puedan establecer principalmente cuáles son las reglas del juego. Sí, interesante el tema de los principios. Sí, Eduardo. Un poquito cuidado respecto de eso, porque Portales a su tiempo. Sí, Portales funcionó en su tiempo, pero evidentemente no hay necesidad de un Portales hoy día, porque en esa época votaba un puñado de personas, había voto censitario, no votaban las mujeres, no existía simplemente, no había una carta de derechos humanos. O sea, yo creo que hay un error también cuando se critica a figuras antiguas a partir de lo que conocemos o hemos avanzado como sociedad hoy día. Pero en su tiempo funcionó, es un hecho, es verdad, salió de la anarquía Chile. Y en relación con el parlamentarismo, yo creo que hay que plantear, voy a poner un ejemplo, Alemania es un sistema parlamentario, ¿ya? Entonces en Alemania usted tiene que tener, vamos a ponerlo con ejemplos chilenos, en Alemania usted tiene que, el partido, vamos a decir Revolución Democrática, saca la mayor cantidad de votos, ¿ok? Seguido por el Partido Comunista, seguido por el PPD. Estoy inventando, ¿ya? Sí. O la DC, para hacerlo más entretenido. Y luego, sin embargo, ninguno es capaz de formar gobierno por sí solo. Y todos, por lo tanto, lo que tienen que hacer en un sistema parlamentario es empezar a decir la lista. Sí, yo soy el partido, el RD, Revolución Democrática, y yo por lo tanto tengo el derecho eventual, si es que consigo armar una alianza, de tener al primer ministro de mis filas, que habitualmente es el presidente del partido. Y eso significa que tengo que bajar una serie de condiciones que yo quería llevar para mi gobierno. Tengo que aceptar que el PPD me diga qué cosas quiere, o la democracia cristiana, y el Partido Comunista. Pero el Partido Comunista no puede llevar todo su plan, y la democracia cristiana tampoco puede llevar todo su plan. Eso es un sistema parlamentario, y es así a veces de delicado si es que las fuerzas políticas no se comprometen de verdad. Entonces, si hay un partido que no lee el programa, ¿ok? Está destinado a hacer que esa coalición falle. Eso no puede pasar, po.
Claro. Bueno, puede pasar y se cae el primer ministro y tiene que convocar elecciones, y ahí tenemos el caso de Israel. O pueden no formar gobierno y tienen que estar una vez, otra vez, y a veces están periodos largos sin gobierno. Oye, largo. Entonces, largo. Sí, sí. O sea, en Alemania todavía no forman gobierno. En Bélgica eso pasa en general cuando... Por largo tiempo, sí. Todo Nicolás. el tiempo, pero eso pasa en general cuando, que igual es la regla, o sea, es lo que ocurre en la mayoría de los sistemas parlamentarios cuando el jefe de gobierno para ser investido necesita una mayoría, cuando se vota así como apruebo o rechazo, digamos. Hay sistemas en que para corregir eso, insisto, cada fuerza política tiene que presentar un candidato o puede apoyar el de otra. Pero entonces, necesariamente alguien va a ganar y se supera la situación de bloqueo. No, pero es que no funciona así. No funciona así en la mayoría de los casos. Como funciona en la mayoría de los casos no funciona, pero digo, hay es que no sé dónde funciona así. No sé dónde funciona así. En la práctica es de corrección. Sí, no sé dónde funciona así. En el País Vasco funciona así. Que está bien, no un país, pero o sea, no es un país, pero no es un estado. Es una provincia con una administración diferente. Estamos hablando de estado, ¿ya? Entonces yo no sé dónde funciona así. El Senado parlamentario funciona así, y es bueno que las personas sepan que funciona así, y que por eso yo decía que mi mayor problema con el sistema parlamentario es que se ha idealizado. Ahora, respecto al sistema presidencial, hay dos tipos, y no es poco como que, ya bueno, hagamos, como que vamos a inventar algo entre medio. No, hay dos tipos. Está el caso peruano, ese es un clásico, ¿verdad?, en que se llama, de acuerdo con la literatura, sistema presidencial parlamentario, donde el presidente dice quién es el primer ministro, pero el primer ministro puede ser destituido por presidente o por el Congreso, en este caso, que es unicameral, más encima en Perú, y con un sistema de partido súper débil. O el sistema francés. El sistema francés, que se llama premier presidencial, es el parlamento el que decide quién es el primer ministro. El presidente es elegido democráticamente, si esa es la diferencia con los sistemas parlamentarios. El presidente es elegido democráticamente, pero el presidente se dedica más bien a la política exterior en Francia. Lo que pasa es que cuando es del mismo partido, es como que actuaran como uno. El problema ocurre cuando son de partidos distintos, y ahí empieza una competencia como la que hay hoy día entre delegados presidenciales en las regiones y gobernadores. Bueno, será el tema que tendrán que analizar ahí en la Comisión de Sistema Político, según un sondeo que hacía el diario La Tercera, que publicó este fin de semana. 62 constituyentes consultados por el diario optaban por un sistema semipresidencial. 53 integrantes de la convención creen que se debe avanzar a un presidencialismo atenuado, mantener lo básico del régimen presidencial, pero con otras atribuciones. Va a ser interesante ver esta conversación. Hay también aspectos que resolver sobre la composición del Congreso, si es unicameral o no. Van a ser de los temas más relevantes, probablemente de los más atractivos también para seguir en el debate de la convención. Estamos junto a Magdalena Mervilá, Eduardo Olivares y Nicolás Bome, aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa, 7:29, pero antes de eso queremos invitarlos a que vean el trabajo de nuestro sitio pauta.cl. Con el equipo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes nos hemos unido para crear Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Todos los viernes lo puedes encontrar en las plataformas de Pauta. Corte y volvemos. Principal te invita a participar del segundo Capital Call del Fondo de Inversión Renta Residencial Principal Amplo. Accede al mercado inmobiliario, aprovechando las oportunidades de invertir en un sector con atractivo crecimiento, delegando la gestión comercial. Invierte en Principal y descubre cómo complementar tu portafolio. Principal, experto global en inversiones. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. ¿Eres pyme y tu negocio se ha visto complicado porque no te pagan las facturas? En hmicia.com se hacen cargo de la cobranza judicial y extrajudicial de tus facturas impagas. Con más de 120 colaboradores entre abogados, profesionales y expertos y más de 150.000 juicios tratados, somos la mejor opción en cobranza. Además, si no recuperas el monto solicitado, no pagas. Llámanos al 800-001-207 y confía en nuestra gestión de cobranza. hmicia.com. Programa Seguridad Social al alcance de todos presenta Entidades del Sistema de Pensiones y Seguro de Cesantía. Existen diversas entidades que participan en los sistemas de pensiones y seguro de cesantía, generando normativas, aplicándolas y fiscalizándolas. Revisemos algunas de ellas. Rol gubernamental: Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social.
Rol fiscalizador. Superintendencia de Pensiones. Comisión para el Mercado Financiero. Rol administrador. Instituto de Previsión Social. Administradoras de Fondo de Pensiones. Administradora de Fondo de Cesantía. Estas entidades cumplen un rol fundamental en el funcionamiento y entrega de los beneficios, promoviéndolos y velando por su cumplimiento y su mejora a través de modificaciones y nuevas normativas. Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cnfchile.cl. En una nueva edición de los seminarios Hablemos en Pauta, Movistar y Pauta te invitan al encuentro Derechos Digitales. ¿Qué espacio deben tener en la próxima Constitución? En el que participarán la experta española Paloma Llanesa, abogada CEO de la consultora tecnológica Razona Legaltech, y los constituyentes Fernando Atria y Cristian Monkeberg. Sigue este encuentro el martes 26 de octubre a partir de las 9 de la mañana a través de nuestro streaming en www.pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. 7:33, estamos de vuelta aquí en Reunión de Pauta en la 100.5. En nuestra efeméride del día de hoy vamos a recordar a una figura del cine contemporáneo. 20 de octubre, pero del año 1958, nacía en el barrio neoyorquino de Manhattan el actor estadounidense Viggo Mortensen, quien lleva más de 50 películas en su carrera, entre ellas 3 de la saga El Señor de los Anillos, que probablemente fueron las que le han dado más popularidad. Ha sido nominado en 3 ocasiones a los premios Oscar, en 4 a los premios Globos de Oro, una vez a los premios Goya. Es poeta, músico, fotógrafo, pintor, y este actor de ascendencia danesa es fanático también de San Lorenzo de Argentina. Una curiosidad, igual que el Papa Francisco, Viggo Mortensen es fanático igual del que fútbol mi familia y de los cuerpos. Exactamente, tiene familia, Nicolás, en Argentina. Sí. Argentina. Estuvo parte de su infancia en Buenos Aires. Y de ahí se hizo hincha de San Lorenzo. Muy chistoso en todo caso, ¿no? Porque uno ve a Viggo Mortensen en todo el mundo cinematográfico y pocos vínculos puede hacer. Y es fanático además, no es un hincha así casual. Oye, además un políglota. Bueno, no sé cuántos idiomas domina. Además, seguro. Español, inglés, francés, catalán. Por lo menos. Otra vez lo escuché, no, sí. No, es un personaje, Viggo Mortensen, que como decíamos, además ejerce otros oficios y otros hobbies. 20 de octubre de 58 recordamos el nacimiento de Viggo Mortensen. Bueno, ustedes los escuchaban, nuestros panelistas están conectados aquí en Reunión de Pauta, Eduardo Olivares, Nicolás Bome y Magdalena Mervilá, para conversar sobre distintos temas de contingencia que quizás pasaron un poco desapercibidos. Partamos con lo que nos propone Eduardo Olivares. El convencional del Frente Amplio, Fernando Atria, dijo en Radio Pauta esta semana que los hechos de violencia registrados en la conmemoración del 2º aniversario del estallido social, el lunes pasado, no deberían estar incluidos en la discusión de indulto o amnistía que está en el Senado. Cuéntanos, Eduardo, sobre este tema. Pienso yo que Fernando Atria y otros se han enredado en un laberinto conceptual. Ajá. Ahora, claro, plantean que no tiene que haber indulto con los delincuentes que provocaron desmanes, saqueos, ¿verdad?, el lunes pasado. Y pareciera que todo el concepto político está de acuerdo con esa idea porque les parece que, ya que se inició un proceso institucional, no corresponde, ¿verdad?, que las personas se hayan manifestado, al menos de la parte violentamente, como lo hicieron este lunes. Pero los mismos argumentos que plantean que no debería ser indultado a estas personas, dado que actuaron de manera delictual, tienen que aplicarse también para las personas que realizaron los mismos tipos de actividades el 18 de octubre y días siguientes, el año 2019. Y es allí donde yo creo que caen en el enredo conceptual
cuando intentan diferenciar ambos eventos. Hablan de que en el caso del 18 de octubre de 2019, sin esa violencia, que rápidamente dicen que no acepto, que condeno, que es como una especie de, ya a esta altura para mí multiplicado por 0 porque no vale nada, dicen que en ese caso se activó un proceso que permite hoy día contar con la Convención Constitucional. Estoy haciendo un resumen a veces quizá un poquito injusto. Sin embargo, uno tiene que encapsular las cosas. Los fenómenos tienen que ser encapsulados. Y a mí me gustaría mucho más escuchar, por último, que hay una derivación de lo que tenemos hoy día en la Convención Constitucional, no por el 18 de octubre, sino por el 25 de octubre, por la marcha de los millones, ¿verdad?, en forma claramente mucho más pacífica, era el 18 de octubre, y días siguientes, que en vez de decir que esas personas tienen que ser indultadas porque en el contexto de aquella fecha, saquearon, o incendiaron, o algunos de ellos que están hasta con homicidio frustrado. Yo sé que la justificación de algunas personas plantea que el problema de estos individuos que llevan mucho tiempo en prisión preventiva, y eso está mal. O sea, yo creo que en eso no hay doble lectura, de que una persona lleve con sus garantías deterioradas durante mucho tiempo. Pero esa es una conversación diferente que no tiene que ver con el indulto por las razones que tengan. Nicolás. Yo voy a leer algunos pasajes de una columna que Cristóbal Belolio escribió en Revista Capital el 7 de noviembre del 2019. ¿Ya? Cristóbal Belolio, una persona, digamos, liberal de derecha, escribía esto: aceptemos una verdad incómoda. Sin los hechos de violencia del viernes 18 de octubre, jamás habríamos asistido a la impresionante concentración del viernes 25 siguiente. Sin viernes de furia, no hay viernes de paz. En el escenario actual, disculpen mi cinismo, me parecen más honestos los que admiten que hay ciertas transformaciones que, por su envergadura, no se obtienen siguiendo las reglas del juego tradicionales. Aunque haya sido desterrada del rango de acciones permisibles en la comunidad política civilizada, la violencia no ha desaparecido del repertorio humano. Está siempre ahí, contenida, esperando activarse cuando la desidia e inoperancia de los mecanismos formales genera una frustración más allá de lo tolerable. Eso decía Cristóbal Belolio. ¿Coincides con él, Nicolás, en eso, en el sentido de que efectivamente sin esos episodios de violencia no estaríamos donde estamos entonces? Sin lugar a dudas, y creo que hay que desmoralizar esta discusión. Nadie está de acuerdo con la violencia, pero efectivamente para analizar la realidad política, creo que hay que tomar en cuenta esto a lo que nos llamaba Cristóbal Belolio en noviembre del 2019. Magdalena. No, yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que la violencia no es un modo de hacer política nunca, y esto sí fue un acto revolucionario, sin duda, y sin duda las revoluciones usan la violencia, y sigue siendo, porque el término que usan son los presos de la revuelta, por lo tanto ellos consideran que es una revuelta que lo que pretendía era votar al gobierno, y si esto se canalizó por lo institucional, por lo tanto uno tiene que, y acepta que son los juegos de la democracia los que vamos a jugar y no los de la violencia, hay que condenar la violencia en todos los casos, y por lo tanto hoy día aparecen todos condenándola porque no les conviene, y básicamente el dicho de Atria lo que dice es que el fin justifica los medios, y ahí viene la pregunta: ¿el fin justifica los medios? Yo creo que no lo justifica nunca, y que el crimen es crimen, y así es, simple. Es más, aquí hay víctimas, y las víctimas fueron todas aquellas personas que sufrieron y siguen sufriendo la violencia, porque tengamos claro que lo que vimos ahora, después de 2 años, es algo que han vivido durante los 2 años en forma permanente. Los días viernes, vivir en la zona cero es un horror, te lo encargo, vivir en la zona cero. O sea, de hecho yo ahora recién venía cortando con una clase, con un alumno que vive ahí, que comentábamos, y le pregunté, y me dijo, un horror, él vive frente, y tenía un barrio precioso, ahí un edificio lindo frente al Cerro Santa Lucía, y hoy día vive en el infierno, y su propiedad vale 0. ¿Qué? ¿Se la van a pagar quién? Ahí viene la pregunta. O sea, aquí hay víctimas, y no son los que decidieron usar la violencia. Ellos tienen las consecuencias de su libertad y de sus acciones. Entonces terminemos con la cuestión de aquí que es culpa del empedrado. Las personas que deciden delinquir y cometen un delito, el delito va y se paga, digamos, con cárcel, así corresponde. Oye, sí, pero un apunte más que tiene que ver con que la cita que hace Nicolás, más allá de que es atractiva, la verdad, para mí no tiene ningún valor. O sea, no considero que tenga valor por quién la dice, si es liberal, si es marxista, si es marciano o si es... No, pero el análisis que plantea. El análisis yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que se toma
A ver, yo creo que es muy tentador buscar esa explicación. Efectivamente es muy tentador, porque tiene muchos elementos que tú puedes decir, oye, pero que miremos, todas las marchas que hubo durante una década no llevaron a ningún resultado que esas personas que marchaban buscaban. Hasta que tuvo que haber destrozo, incendio en el metro, incendio de iglesia, bueno, y todas las cosas que sabemos, para que finalmente se echara a andar un mecanismo institucional. Pero se olvidan esas personas de que hubo un martes, creo que fue 12 de noviembre, en que este país no sabía lo que iba a pasar. No, pues, íbamos al borde de la guerra civil. No sé si la guerra civil, o lo que pudo haber habido acá. Sí. No sé, es que no sé si daba para guerra civil, pero efectivamente el presidente puede haber declarado el estado de sitio. Entonces pudo haber habido una alternativa diferente. Es que no sé si hubiera dado para la guerra civil. Ya que hablamos de guerras civiles, ahí es cuando uno entiende además los indultos a todo esto, ¿no? En guerras después de conflictos severos, no con gente que se meta a saquear un supermercado. Entonces no era evidente, no era necesario ese camino, que creo yo que también hay un problema con la columna que hacía Carlos Peña al respecto el domingo pasado. Pero bueno, mira, mi punto es que conceptualmente hay que diferenciar los eventos, y en ciencias sociales las cosas son complejas en sus causalidades, y plantear que la única salida posible era esta que terminó teniendo una cosa, no tiene contrafactual. Por lo mismo, es mucho más delicado que simplemente establecer que esa era la única salida posible o la única motivación posible, usar la violencia para tener lo que tenemos hoy día. Un tema que vuelve al... Yo no digo en todo caso que era la única salida posible, este proceso constituyente, pero es como lo contrario. Lamentablemente no se activaron mecanismos institucionales que permitieron procesos de cambio profundos e importantes en la sociedad hasta que ocurrieron esos hechos. Y creo que eso implica que tiene que haber una consideración diferente sobre los delitos que se cometieron, y por lo tanto es necesaria una ley de indulto. ¿Y tú dirías que hay un indulto para aquellos que salían de los supermercados con los plasmas Eso no está contemplado en la ley. O sea, perdóname, pero contempla a todos los que son los presos de la revuelta y se mete a muchos que quemaron y que... Es más, o sea, todavía no sabemos quién quemó el metro después de 2 años. O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, me parece que no. O sea, aquí o se valida la violencia o se condena la violencia. Pero no tintas a media. Sí, a veces no, porque eso permite que hoy día los que están violentando se sienten súper tranquilos. Total, aquí paga molla y aquí nadie te hace nada. Cuando el crimen deja de ser crimen... Bueno, el tema se ha convertido también en un asunto de campaña presidencial esta semana a partir de lo que ocurrió el lunes, de la discusión sobre la ley de indulto, y seguro que también va a estar marcando pauta en los próximos días cuando ya el Senado, si es que efectivamente lo hace, empiece a avanzar en ese proyecto de indulto que está en trámite. Vamos a la siguiente noticia colada para aprovechar el tiempo. Nicolás Bome nos invita a hablar de una investigación divulgada por el diario El País. De acuerdo a este documento, Facebook tiene tal nivel de segmentación que incluso permitiría llegar a un único usuario para mostrar un anuncio. Nicolás, cuéntanos sobre este tema y el foco de estos antecedentes revelados por el Diario Español. Sí, yo creo que es interesante esto de que, porque uno piensa mucho como qué terrible es que algunos gobiernos, el típico ejemplo, el gobierno chino tenga tanto acceso a la información de nosotros. Y yo creo que también hay un problema en que otro tipo de instituciones, en este caso instituciones privadas con fines de lucro, saben tanto sobre nosotros. Creo que hay muchos peligros asociados. Uno es lo que se plantea en la nota del diario El País, que uno puede llegar a segmentar tanto la publicidad que puede llegar a saber exactamente a quién le está llegando, pero hay otros riesgos. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una filtración masiva de los datos que tiene Facebook? Yo tiendo a pensar que hasta caería en gobierno. ¿O qué pasa si simplemente en un futuro, no digo que lo hayan hecho hasta ahora, puede que sí, puede que no, qué pasa si en un futuro Facebook o Amazon o Google y sus dueños empiezan a darle un uso indebido a ese enorme flujo de información? Yo creo que hay un tremendo peligro con que algunas personas tengan acceso a tanta información de tantos de nosotros. Yo no es que ande con el teléfono apagado, ni que no use Google, ni nada. Creo que es imposible no hacerlo, pero no deja de llamarme la atención. Sí, es un tema que cada cierto tiempo vuelve a ser bien recurrente. Magdalena. Sí, es un tema súper complicado, pero también hay que entender una cosa bien importante, y ahí está la responsabilidad también individual, porque son los mismos usuarios los que le entregan información a Facebook. O sea, ¿cuánto uno de información privada pone? No sé si se acuerdan de ese comercial de que era como un mago que te veía la suerte, y en realidad lo único que tenía era abierto Facebook.
Por lo tanto, las personas entregan irresponsablemente, y entendamos que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras vidas. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo con eso, porque eso lo entregan libremente. Y es muy distinto también con respecto a los totalitarismos en el caso del gobierno chino, que sí tiene mucha información, y en el caso de los rusos, ojo, porque en Rusia yo me acuerdo cuando fui, un amigo que es un historiador súper importante, Michael Burley, me dijo, no te metas a redes sociales, porque básicamente ahí te están espiando todo el rato. Y eso es muy distinto, porque ahí, en el fondo, no es uno el que entregó la información, sino que te la sacan. Ciertamente hay un peligro, y tiene toda la razón Nicolás, ¿qué pasa si alguien le roba a Facebook toda esta información? Claro. Bueno, y ahí por eso, ojo, con lo que informan a Facebook, informen lo menos posible. Yo por lo menos lo uso para temas laborales, casi 100%. Facebook, Instagram, WhatsApp, todo, todo, no solo Google. Bueno, Google. también. Eduardo. Oye, yo hace un par de días antes del estallido social me tocó entrevistar a un especialista de la Universidad de Nueva York que se llama Arun Sundararayan. Él es especialista en derechos digitales. Y él habla, por ejemplo, de que hoy día tenemos que hablar acerca de los ciudadanos de Google o de la República de Facebook, porque se sale el nivel de envergadura y del control que tienen sobre nuestras vidas en distintas dimensiones, y a veces más allá de que uno quiera o no quiera, están en ella, porque puede tener datos de Magdalena Mervilá, incluso si ella no está en Facebook, porque amigos de ella se vinculan. Se publican igual, claro. Exactamente. Sí. Que él decía, bueno, en algún minuto hay que establecer una suerte de cartilla, como una suerte de cartilla de derechos de las personas, porque efectivamente empiezan a perder el control. Estas plataformas como YouTube o Twitter ahora censuran, como antes lo que hacían los gobiernos, ¿cierto? Los gobiernos censuraban, bueno, estas plataformas también pueden hacerlo. O estas plataformas tienen su propia moneda, como lo que pretende hacer Facebook, y así suma y sigue. Entonces, efectivamente, llega, más allá de que, oye, no deberíamos estar en redes sociales, bueno, un predicamento que a esta altura rasca poco, porque ya la mayoría está, de todas maneras. Me suena como la Boca, así como la Compañía de las Indias Orientales Británicas, que tenían moneda, tenían ejército, en el fondo declaraban la guerra, está como parecido, increíble. Oye, es de las pocas cosas, control de las redes sociales, en las que derechas e izquierdas están de acuerdo. Sí. Es verdad. Además. Vamos a la última nota colada, la que nos trae Magdalena Mervilá, para hablar de una reinauguración importante que se produce en Londres el próximo viernes 19 de noviembre. Después de 3 años cerrada por remodelación, va a abrir nuevamente The Courtauld Gallery en Londres. Cuéntanos, Magdalena. Sí, yo estoy bien emocionada porque primero el edificio es fantástico, Somerset House, pero además me muero de ganas de ver cómo dejaron el edificio después de que uno vio el British Museum, todo lo que hizo Norman Foster en su interior, que es magnífico, porque ahí uno ve lo que es un arquitecto que no quiere en el fondo lucirse él sobre el edificio, mantuvo todo, y esto, aunque el modernismo conversa con lo antiguo, no se impone. Pero además hay que decir que este museo tiene una colección increíble, tiene, sobre todo, hay mucho impresionista, postimpresionista, están los jugadores de cartas de Cézanne, está un cuadro famosísimo de Manet, que es este bar, en el fondo, que es uno de los highlights de la pintura occidental. Pero además hay montones de cosas, o sea, hay Van Gogh también, el con la oreja cortada, pero también hay muchos cuadros antiguos, hay Carnage, hay Rubens, hay Botticelli, hay Miguel Ángelo, hay Bruegel, pero también hay británicos como Gainsborough, porque siempre uno veía, no sé, la National Gallery, que hay una colección bastante mixtura, pero más antigua. Uno iba a la Tate Britain, y es un arte británico del siglo XIX, a la Tate Modern, y es un arte contemporáneo, y por lo tanto como que nos faltaba este capítulo que evidentemente estaba. Los británicos siempre tuvieron, las colecciones británicas de arte son súper importantes, particularmente porque durante el siglo XIX se creía que una de las formas de educación fundamentales era educar en la estética. Y esa es una visión propiamente de Ruskin, que es la visión de Ruskin es la que va a primar principalmente en la visión del laborismo británico. O sea, el socialismo británico le debe mucho más a Ruskin que a Marx. Y esa visión estética les quedó profundamente. Uno va a Manchester, a Liverpool, y las colecciones son asombrosas. Así que yo me muero de ganas de ir. Encuentro que está así imperdible, así que pues, estoy ya viendo cuándo tengo un espacio, porque además tengo que ir a juntarme con mi tutor por la tesis, así que a Londres. Eduardo. Oye, nos llevarás en la maleta, supongo, para Mire, yo solamente yo no voy a agregar nada a lo que dijo Magdalena,
pero sí destacaría que en general los precios de las entradas son bastante accesibles. O sea, está lleno, por ejemplo, el Museo Británico, usted entra gratis, salvo algunas colecciones que ahí sí cobran. Las exposiciones. Las exposiciones. En este caso creo que cobran, pero los niños entran gratis, los menores de 18 años, por ejemplo. Y en general los museos en el Reino Unido son de acceso gratuito. Y eso yo creo que es tan lindo de poder replicar en nuestro país, que sería maravilloso que una política pública de ese estilo se impusiera, más allá de que no tenemos las colecciones de arte, pero hay que empezar a construir nuestro propio acervo con nuestro propio arte. Yo creo que eso se puede hacer, para que no solamente en Santiago. Nicolás. Sí, no, yo también destacar, porque además en Londres te cobran hasta por respirar, es todo carísimo. Darse la vuelta ahí por el relojito, por la... ¿Cómo se llama la rueda? El Big Ben. La London Eye, sí, pero... Por el London Eye eso vale como 25 lucas, en pesos chilenos, carísimo, es todo caro. ¿Pero qué, te subí esos buses tú? Claro. No, tenés que caminar. No, pero la London Eye... No, el London Eye. No, el London Eye, esa rueda gigante. Vale como 30, creo que 25, 30 lucas, en pesos. El Palacio de Westminster es todo caro, así que muy bueno que... Muy buenos, son gratis. Exactamente. También acá en Estados Unidos, en Washington, todos los museos son gratis, hay muchos muy buenos museos, así que esas ciudades que tienen museos gratis o a bajo costo, la verdad es que se agradece. Está bueno. Buena noticia la que nos trae Magdalena Mervilá, la nota cultural también para el cierre de Reunión de Pauta. Estamos con Eduardo Olivares, Nicolás Bome y Magdalena Mervilá. Nos vamos a los datos y recomendados también que nos traen nuestros panelistas. Nicolás, partamos contigo. Sí, yo quiero recomendar una serie especialmente para los que les gustó los juegos del calamar, que es como la serie de moda en este momento. Yo soy una de las personas que... ¿Tú la viste? Me gustó esa serie, la vi, me gustó. Yo ese tipo de género no necesariamente me gusta tanto, pero en este caso creo que los coreanos han mostrado que vienen haciendo muy buenas cosas. Entonces, para los que les gustó esa serie, yo les recomendaría una serie ahora que es japonesa, que tiene un estilo bien similar y que también es bastante buena, que se llama Alice in Borderland. Sí. La recomiendo. No voy a dar pistas sobre pero cuenta el un argumento, poquito. No, bueno, es que tiene un argumento similar del punto de vista que, son un grupo de amigos que viven en Tokio, de repente aparecen en un Tokio distinto, vacío, y para sobrevivir tienen que periódicamente ir jugando unos juegos que si no los pasan, mueren. Entonces perfecto. Hay una similitud con los juegos del calamar, es japonesa y también está bien entretenida. Está en Netflix, ¿no? Entiendo. Está en Netflix. Sí, buena recomendación. Ahí le vamos a echar un vistazo entonces a Alice in Borderland, el recomendado de Nicolás Bome. Magdalena. Yo traje algo fresquito. Acaba de salir, ayer tuvimos en el Mercurio la noticia de este libro, el epistolario, en el fondo decimal, porque es del grupo Los 10. Y estas son las cartas entre Pedro Prado y Manuel Magallanes Moure, que es súper importante tenerlos en cuenta, porque estos eran intelectuales importantes de la generación anterior a los premios Nobel de Chile. Y la verdad es que está genial, porque esto no es solamente la correspondencia entre dos intelectuales, sino que entre amigos que compartían el arte, la amistad, el humor, ¿ya? Y que de verdad muestra toda esa parte, esa faceta íntima. Está precioso además, porque no solo están las cartas, sino que además hay fotografías de las cartas de puño y letra, hay un montón de fotografías, o sea, realmente extraordinario. Así que felicitaciones a la Universidad Católica que lo acaba de sacar. Y va a ser el lanzamiento, esto es un adelantado porque el lanzamiento no es todavía, va a ser ahora el 27, pero ya está en librería, así que salió ayer en el diario, así que por eso se lo súper recomiendo. Bien, Eduardo, tu recomendado para cerrar el programa hoy día. Yo vi Alice in Borderland, es bien intensa. Por Calamar vi la primera mitad del primer capítulo y hasta ahí voy. Oye, mire, yo les quiero recomendar algo, pero fervientemente, que se llama Canción de Barrio. Es un documental que es de un realizador cubano, Alejandro Ramírez Anderson, que el lunes recién pasaron por la televisión oficial cubana. Tiene como protagonista, nominal, a Silvio Rodríguez. Pero esto es un documental que Silvio Rodríguez comenzó a realizar a petición, curiosamente, de Fidel Castro.
Y Fidel Castro le dijo, yo quiero que tú vayas a los barrios tal como hiciste en Estados Unidos, y filmes lo que veas. Entonces él hizo eso. En el 2014 tenía listo el documental, pero la censura no le permitió exhibirlo. Lo acaban de exhibir. Y lo que muestra el documental, por eso lo recomiendo fervientemente, es que, de verdad, ¿se acuerdan ustedes de aquel comercial del no, de la campaña del no, de la viejita que iba a pedir solamente le alcanzaba la plata para una bolsita de té? Sí. Estamos hablando del plebiscito del 88. Sí. Bueno, eso es Cuba hoy día. Eso es Cuba, como lo muestran allí, los propios realizadores cubanos le dan voz, testimonio a las personas como dicen que no tienen acceso al agua potable, como no tienen acceso a servicios higiénicos razonables, como hay mucha inmigración interna que hace que cuando tú te vas de Caragüey a La Habana, no tienes la libretita de que eres un residente legal y por lo tanto si eres una enfermera, un ingeniero, tienes un cartón universitario, no puedes ejercer, como los inspectores municipales van y les acusan multas, y todo ellos lo hablan abiertamente, explican y explicitan, ¿verdad?, su enojo con la manera en que están viviendo, y curiosamente no alzan las manos para la revolución. Hay una cierta resignación a vivir, como dice una de las protagonistas, una de las personas que entrevistan. Dicen, oigan, nosotros vivimos bien, somos pobres. Y eso yo encuentro que es muy decidor respecto del estado de cosas en ese país. ¿Y dónde está disponible, Eduardo? En YouTube, libre. Perfecto. O sea, van a Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez lo acaba de postear en su YouTube, en su canal de YouTube. Perfecto. Y él, entre otras cosas, cuando ha dado entrevistas, ha dicho, la verdad, yo no tenía idea que la gente de mi país vivía de esta manera. Silvio Rodríguez lo dice. Buena recomendación también de Eduardo Olivares, entonces, este documental disponible ya en YouTube. Eduardo Olivares, Magdalena Mervilá y Nicolás Bome, nuestro equipo de los miércoles aquí en Reunión de Pauta. Gracias a los tres, que estén muy bien. Chao, Clemencia. Buen descanso. Chao. Estamos cerrando esta edición de Reunión de Pauta. Muchas gracias por acompañarnos también aquí en la 100.5, nuestro programa de cada jornada. Viene Cristian Barken desde el Jardín, por supuesto, conversando con la montañista Patricia Soto. Entre otras hazañas, está el haber sido la primera mujer latinoamericana en subir el Everest. La conversación de Cristian Barken para el cierre de